Bien, recuerdo que cuando estaba en la época de estudiante, reclamaba, ay, ¿por qué tantas teorías? ¿Por qué siempre teorías, teorías? Y saben que hoy día me doy cuenta que sin las teorías no podemos ser suficientemente buenos profesionales, porque las teorías son las que nos brindan las ideas, los conceptos, posturas, postulaciones. Entonces, o sí necesitamos conocer las distintas teorías. Y en esta ocasión quisiera presentar o dejarles aquí las distintas teorías psicométricas que nos ofrecen los autores que fueron abordando las distintas pruebas con las distintas variables cuyos resultados arrojan niveles de inteligencia, ¿sí? Bien, entre las teorías o modelos de habilidades cognitivas basadas en el método psicométrico y originadas sobre todo de los resultados del análisis factorial, figuran las siguientes. Son 4 teorías, 4 autores quienes nos presentan las distintas formas de evaluar la inteligencia. Primera teoría es la de bifactorial de Spearman, que consiste en un factor general más varios factores específicos para cada prueba. La siguiente es la teoría multifactorial de 7 habilidades mentales básicas o primarias de Thurston. La tercera es la de el modelo de estructura del intelecto de Wilford y por último la teoría del modelo jerárquico de Vernon. Y vamos a ver cada una de ellas de forma breve para ir conociendo estas teorías planteadas. El modelo de Vernon consiste en un factor general a través de 3 niveles. El primero es el factor verbal educacional. El segundo es el práctico mecánico espaciales, que ustedes van a ver aquí en la figura de 7.1. Como les decía, el primer nivel son los factores principales, que serían los educativos y los prácticos también, se les llama. El segundo, ubicado en el segundo nivel, son los factores verbales, numéricos o de información mecánica y espaciales, además de los psicomotores. Y por último, son los factores, en el tercer nivel, son factores específicos que van estudiando a partir de esta prueba presentada por el modelo de Vernon. Luego le tenemos a Kaptel, quien nos presenta 2 tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. Luego me gustaría que vayan indagando detenidamente a qué se refiere la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Pero mencionamos brevemente que la inteligencia fluida refleja las capacidades de procesamiento de información, razonamiento, memoria. La inteligencia fluida nos ayuda a resolver las analogías, ¿sí? Agrupar números, ordenar conjuntos, etc. Por ejemplo, y en este caso es lo que se va perdiendo a medida que avanza la edad, especialmente las personas de tercera edad son las que van perdiendo o se van deteriorando este tipo de inteligencia, que es la fluida. Mientras que la inteligencia cristalizada sería la acumulación de informaciones a partir de las experiencias que la persona va adquiriendo, las habilidades, las estrategias que se van aplicando para resolver las situaciones problemáticas o conflictivas. Por ejemplo, de debatir un tema X. Entonces, en ese sentido, los debates, los paneles, en esos momentos son cuando se van utilizando la inteligencia cristalizada, porque son acumulaciones de informaciones y se utilizan se adquieren a través de las experiencias y se utiliza en los momentos de debates, etcétera, así como ya les mencioné. Pero me gustaría que vayan profundizando. Estos son 2 tipos de inteligencia que nos presenta la teoría de Kaptel, fluida e cristalizada. Por otro lado, tenemos a Gardner, quien nos presenta
las inteligencias múltiples, que son 7 tipos de inteligencia que él propuso. ¿Y cuáles son? Son la lingüística, lógico-matemática, la espacial, musical, kinestésica, corporal y las 2 formas de inteligencia personal que él lo denomina intrapersonal e interpersonal. Además, él sostuvo que las primeras 3 formas, que sería la lingüística, lógico-matemática y espacial, se miden mediante test de inteligencia convencionales y que la cultura occidental en este caso ha puesto demasiado énfasis en la primera de estas, que sería la lingüística. Sin embargo, Gardner advierte que las otras 2 formas de inteligencia, que serían lógico-matemática y espacial, son más valiosas en muchas sociedades y circunstancias. Y ustedes recordarán que en todas las evaluaciones aquí dentro de Paraguay se suelen implementar matemática, castellano, entonces son también importantes contenidos dentro del área matemática y castellano para las evaluaciones en las mediciones de inteligencia o de conocimiento, en este caso en nuestro entorno donde estamos insertos, dentro de Paraguay. Ustedes recordarán que habíamos hablado del análisis factorial, ¿sí? al principio de las teorías. Entonces, los instrumentos para medir la inteligencia desde ese análisis factorial responden a distintas teorías sobre la organización y la naturaleza de la inteligencia. Desde este enfoque, la inteligencia no es un rasgo unitario a modo del cociente intelectual, sino un conjunto de aptitudes que no tienen que estar presentes en una misma persona de forma homogénea, de forma igual, sino que la persona puede reunirlas en distintos grados, distintos niveles, y que esos rasgos o aptitudes no son independientes unos de otros. Están relacionados entre sí, pero no dependen uno del otro. Esta idea sugirió la existencia de un factor general de inteligencia conocido como factor G. Este factor G no es unitario. Y vamos a ir entendiendo. Es decir, no explica toda la varianza del comportamiento que tiene que ver con el desempeño inteligente en la resolución de una tarea o en una X actividad, y que las diferentes aptitudes que determinan la solución de una tarea pueden no ser estables, sino estar moduladas en su ejecución práctica por otras variables no incluidas en el concepto de inteligencia, sino pertenecientes a otras esferas del funcionamiento psíquico, por ejemplo la motivación, la necesidad de logro u otras variables del contexto que rodea al sujeto. Entonces, si hablamos de que el factor G no es único y no dependen uno del otro, sino son independientes, entonces, ¿qué es el factor G? ¿En qué consiste el factor G? ¿Y qué es lo que evaluamos cuando utilizamos pruebas que miden dicho factor? Vayamos a ver entonces. El factor G es un constructo hipotético mediante el cual se hace referencia a un conjunto de aptitudes. Tengan en cuenta, conjunto de aptitudes que siempre se ponen de manifiesto en la resolución de tareas complejas. En este sentido, Spearman refiere lo siguiente, que esas aptitudes, del cual hablamos en el factor G, constituyen el proceso psicológico que está en la base de los resultados obtenidos en los test que reflejan la existencia del factor G. Esas aptitudes son la capacidad de introspección que permite al sujeto observar lo que ocurre en el interior de su mente, la capacidad de educir las relaciones esenciales existentes entre 2 o más ideas que se tienen en mente y la capacidad de educir correlatos. Esto es la capacidad que una persona tiene supuesto que tenga en mente una idea y una relación de concebir la idea inicial implícita en esa relación. Es decir, el factor G es el que nos ayuda a comprender las distintas situaciones, ¿sí?
a deducir distintas ideas a partir de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque en el factor G está implícito diferentes habilidades, diferentes capacidades. No es uno solo, no es unitario, sino está inmersa las distintas habilidades del ser humano. Por eso que Spearman en este sentido nos presenta 7 tipos de habilidades, ¿sí? 7 formas de ser inteligentes. Y todo eso están dentro del factor G. Veamos las aplicaciones de las evaluaciones de inteligencia. ¿Para qué se aplica? ¿Cuáles son las utilidades o el fin de las distintas evaluaciones de inteligencia? ¿Cuál es el fin práctico de estas pruebas? Muy bien. 1. El diagnóstico de la habilidad mental alta y baja y la ubicación de los retrasados mentales o los superdotados en programas o clases especiales. Es uno de los fines de las pruebas. La siguiente, la selección o sondeo, colocación y clasificación de estudiantes en instituciones de educación superior, empleados en organizaciones de negocios o industriales y personal en dependencias militares y gubernamentales. Y ustedes recordarán, ¿qué se hace para admitirle a una persona en una empresa, en una industria? Las pruebas psicológicas, las entrevistas, las observaciones son aplicadas para detectar si esta persona es apta para ocupar un X lugar, un X puesto. Así también recordarán, como ya les había mencionado, que las distintas pruebas que suelen implementar, por ejemplo, la Itaipú, es a fin de seleccionar el nivel de capacidad que tiene ese estudiante y si es apto para ser o formar parte de los grupos de seleccionado y ser beneficiado por las becas. La siguiente es la determinación y el diagnóstico de discapacidades relacionadas con el trabajo por demandas de seguros. La siguiente, la asesoría y rehabilitación vocacional y educativa. Aquí también una forma en cuanto a la asesoría y rehabilitación vocacional, también dentro de los ámbitos religiosos se utilizan las pruebas psicológicas para identificar o para conocer si son aptos para trabajar en áreas de, por ejemplo, la vida religiosa. Los sacerdotes, las religiosas, todos ellos pasan por una evaluación psicológica. El siguiente, el diagnóstico de niños y adultos en contextos clínicos y psiquiátricos también. La siguiente, la evaluación de la efectividad de tratamientos psicológicos e intervenciones en el medio ambiente. Y por último, los estudios sobre habilidades cognitivas y personalidad. Estos son los fines de las pruebas de evaluaciones de inteligencia. Es decir, para estos eventos, para estas ocasiones son implementadas las evaluaciones de inteligencia.